Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos otro capítulo de limpieza extrema, así que vamos a empezar por una rápida y fácil, que es esta parte de lavavajillas, la parte superior, que se ve que había caído agua y se había quedado seco todo ahí y había cogido ese color. Fijaros por atrás cómo estaba, donde iba, donde va el lavavajillas. Entonces lo que voy a hacer con un poquito de agua y Cif es restregar esta parte de la superficie y luego por los laterales y el frente de la vajilla. Para mi sorpresa, cuando lo he abierto para limpiarlo, no lo habían usado nunca, o sea, lo tuvieron ahí porque lo pusieron los dueños, pero no habían usado la vajilla, no tenía ni agua en el depósito ni sal, y estaba completamente nuevo por dentro, no lo habían usado, así que me he ahorrado la limpieza de la vajilla, solamente como habéis visto la parte exterior, que tampoco era mucho, se ve que les había caído agua o algo ahí y se había quedado acumulado ahí y había secado. Entonces nada, con el zip se quita súper rápido y con el paño de microfibra húmedo retiro el exceso del producto y enjuago. Luego hago lo mismo por cada uno de los laterales y ya lo dejo limpio. Vamos con la siguiente limpieza, que esta sí me da muchísimo asco. Fijaros cómo estaba toda la parte de abajo cuando quitamos el embellecedor que había aquí. Lo primero es barrer para intentar quitar pues todo lo que había. No sé al final del todo realmente qué era lo que había porque no llegábamos con la escoba. Estaban las patas, entonces no podíamos llegar. Aquí, como veis, estaba empujando con la punta de la escoba una tapa de un tupper que nos habíamos encontrado por ahí. Y estaba intentando empujar lo que había al fondo, pero me era imposible meter bien la escoba para sacar todo lo que había ahí detrás, entre comida, cristales, había todo un poco que no sé cómo llegaría ahí detrás porque estaba puesto el embellecedor, pero bueno, eso también es importante limpiarlo de vez en cuando porque la grasa se mete por todos lados y se acumula suciedad ahí debajo. Yo en casa también no hay que hacerlo muy frecuentemente porque es un sitio que no abrimos y cerramos, pero sí al menos una vez al año, si podéis hacerlo y limpiar, pues estaría bien. Además es un sitio que depende de cada casa, de lo alto que sea el mueble, tenéis hasta para almacenar cosas que no uséis habitualmente. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo azulejos que me sobraron de la reforma del piso, cemento, tengo botes de pintura y lo tengo todo puesto ahí debajo porque no me molestan. Pero cuando me toca limpiar, pues tengo que sacarlo todo y limpiar bien. Aquí estaba metiendo el aspirador para poder sacar todo lo que había al fondo, todo lo que os he comentado, que no podía con la escoba. Menos mal que me había traído la escoba, este aspirador de casa, porque me ayudó bastante a la hora de poder eliminar pues todo lo que había ahí detrás. Estaba mi marido por medio haciendo cosas, como veis, en las piernas suyas, porque él iba arreglando por arriba y nosotras limpiando por abajo. Y bueno, mi sobrina, que había venido unos días de vacaciones por Semana Santa, y dijo, pues yo también voy a limpiar el piso de los yayos y así los ayudo. Y ella quería limpiar un poquito y la dejé un poco porque no era lo suyo, pero bueno, que a veces la predisposición y las ganas de ayudar es lo que cuenta.
Y bueno, ella estaba ahí restregando con el cepillo este de Mercadona que va súper bien y quiero que escuchéis en vivo y en directo lo que dice. Menos mal que no pones audio en el vídeo. Y después de su momento expresivo, de lo bien que lo estaba pasando mientras limpiaba, pobrecita, no está acostumbrada a este tipo de limpiezas, pero bueno, ella lo hizo con su mejor intención. Yo la dejé que quitara la suciedad esta que estaba más delante, que se veía a simple vista. Con el cepillito se podía quitar bastante bien, le pusimos desengrasante y lo dejamos actuar un buen rato para que se ablandara un poquito toda esta grasa. Y una vez ella ya lo quitó con el cepillito, yo con la fregona pues retiro todo el desengrasante y toda la suciedad que había y doy la primera enjuagada. Y ahora con la vaporeta me voy a poner a quitar todo lo que había por la zona de atrás, que habían unos pegotes increíbles de grasa, todo pegado, todo negro, unos chorreones por la parte de atrás de la pared. Si no llega a ser por la vaporeta, creo que muero en esta limpieza porque no sé cómo hubiese podido llegar detrás del todo. No podía ponerme a desmontar muebles ni nada porque al final esto es una limpieza de un piso que lleva ya bastante tiempo. Yo no sé si los antiguos propietarios antes de los inquilinos habían limpiado por aquí detrás o no. A mí me parece que no porque era demasiado lo que había, pero bueno, no pasa nada, lo importante es dejarlo ahora limpio, que es lo que intento hacer. Y bueno, con la ayuda de la vaporeta les digo que es súper fácil, fui pasando por toda la parte de atrás de la pared para eliminar la grasa y dejarlo impecable. Y una vez ya he terminado con la vaporeta, voy a pasar la fregona con agua limpia para quitar pues todo lo que ha ido saliendo del vapor de la vaporeta y el desengrasante, que también le había puesto por la zona de detrás para ir quitando, bueno, ablandando un poquito toda esa grasa. Y bueno, fijaros todo lo que sale de la fregona, de lo que quedaba por ahí detrás y la verdad es que me ha ido súper bien la vaporeta para esta limpieza, como os he dicho antes, porque si no hubiese sido bastante complicado. Lo hubiese podido hacer con una fregona, pero no hubiese quitado la suciedad de la misma manera. Y bueno, así ha sido súper fácil y ya solamente me queda pues pasar bien la fregona por todos los rinconcitos y dejarlo listo. Y aquí os enseño el resultado final, cómo se ve, todo limpio y reluciente por la zona de debajo de los muebles de la cocina, listo para ser tapado otra vez. Y ahora vamos con otra limpieza que no la grabé porque no cabíamos. Esta la hizo mi madre. Fijaros cómo estaba la parte de atrás de la lavadora. El polvo que estaba ahí, me imagino que es de lo que cayó también cuando os enseñé en la limpieza del cajetín de la lavadora. Pero bueno, ella se metió ahí, lo limpió y lo dejó impecable. Y como yo no cabía, pues no me podía meter en esa zonita para grabar con ella, pero bueno,
enseño el antes y el después. Y ahora vamos con otra limpieza extrema, que esta también me costó bastante tiempo. Os dije que no os iba a poner más limpieza de persianas y tal, pero yo creo que esta merecía la pena porque fijaros cómo está esta puerta, que es la salida al balcón. Está todo súper sucio, la máquina de, bueno, el motor de la máquina de aire súper oxidado, había muchísima suciedad en esta puerta y la verdad es que era bastante asqueroso. En esta zona de aquí arriba parece que se posaban las palomas y hacían sus necesidades y había bastante caquita de paloma, por decirlo de una manera un poquito fina, excrementos de paloma y era muy muy asqueroso. Primero le he pasado con el paño para quitar todas las cacas que habían sueltas y ahora le voy a poner un poco de desengrasante para limpiar ahí y que se fuera pues reblandeciendo todo eso, pero la verdad es que era muy muy asqueroso. Ahí tenemos que inventar algo para que no se posen más las palomas porque si no va a estar todo el rato llenándose de suciedad. Os voy a enseñar de cerca para que veáis que no miento. Eso era todo lo que había pegado de caca y la verdad es que era súper asqueroso. Entonces, una vez lo he dejado pasar unos minutos con un estropajo, no podía grabar desde arriba porque estoy subida en una escalera. Como veis, estoy bien agarrada a la puerta porque es un séptimo piso. Al lado está el muro del balcón y me daba bastante vértigo, pero tenía que limpiarlo y no iba a dejar que mi madre se subiera aquí a limpiarlo. Prefiero hacerlo yo, que tengo mejores reflejos aún y no la iba a dejar que se subiera ella aquí. Pero la verdad es que el rato que estuve ahí arriba pasé bastante vértigo porque no podía mirar para el otro lado porque veía el vacío y me daba bastante miedo. Pero bueno, esto no lo hagáis en casa. Esto solamente lo hago yo porque estoy muy loca, pero esto no lo hagáis en casa. Retiro toda la parte, bueno, como veis está quedando todo súper restregado así, todo en plan cochino, pero iba bajando, iba enjuagando el estropajo, volví a subirme, luego con una rasquetita le fui dando para quitar lo que se quedaba incrustado y también con el paño iba enjuagando el paño, me bajaba, me volvía a subir, pero no voy a grabar todo ese proceso porque creo que cabe entender, o sea, que todo el mundo puede entender de que no limpio con el paño sucio, que lo voy enjuagando. Pero porque hay personas que me lo preguntan y yo lo vuelvo a aclarar. Voy enjuagando el trapo, me bajo, enjuago el trapo, vuelvo a subir, vuelvo a limpiar, porque si no, no quedaría limpio, estaría restregando la suciedad todo el rato. Y bueno, una vez ya tengo la parte de arriba limpia, le estaba dando un poquito al cajón por fuera y así ya no me tenía que volver a subir en la escalera. Tenía muchísimas ganas de bajarme, la verdad. Creo que ha sido la limpieza más peligrosa que he hecho en mi vida. Porque ya os digo que es un séptimo piso y me estaba dando bastante pánico. Y ahora os enseño el resultado, cómo ha quedado el cajón. Ha quedado súper limpio de cómo estaba. Esa parte de ahí detrás es entre silicona y cemento incrustado. Intenté limpiarlo, pero no se iba con nada y no me iba a poner a rascar. Además, si está sellado con silicona es para que no entre por ahí ni agua, ni suciedad, ni nada. Y bueno, ahora ya con los pies en el suelo, voy a ponerme a limpiar todo lo que es el marco de aluminio de la puerta, que también había bastante suciedad por todos lados. Y también lo que quiero limpiar es la persiana, que os voy a enseñar cómo estaba esta persiana, que vais a alucinar, porque no sé por qué estaba tan sucia, solamente en ese lado. A ver, estaba sucia en general, pero en la parte de esta de abajo no entiendo por qué había tantísima suciedad. Pero bueno, esta limpieza de la persiana tenía que hacerla desde fuera porque no sé a quién se le ocurrió, el que hizo la reforma o el que hizo el piso, la verdad es que no lo sé. Pusieron la puerta que se abre hacia afuera. Entonces tienes que subir la persiana arriba del todo para poder abrir la puerta. Pero ¿qué pasa? No puedo limpiar la persiana por dentro porque para poder bajar la persiana tengo que cerrar la puerta. No sé si me explico bien, pero, o sea, desde dentro no puedo limpiar la persiana porque no puedo abrir la puerta. Porque la persiana tiene que estar subida del todo para yo poder abrir la puerta porque abre hacia afuera. Bueno, en fin. Si no se ve, a lo mejor no se entiende. La única manera que tenía de limpiar la persiana era desde fuera. Entonces mi madre por dentro tenía que estar abriendo y cerrando la persiana para yo limpiar y yo limpiarla desde fuera. Para poder limpiar la zona de dentro
lo que hice fue, mi madre iba bajando la persiana, esto no lo grabé porque estábamos ingeniándonos entre las dos a ver cómo hacerlo, entonces ella bajó un poco la persiana, yo metí el brazo y fui limpiando con un trapo poco a poco. Esto lo hice después de la limpieza esta con la vaporeta, que por cierto se fue súper bien todo, me fue genial, pero era la única manera de poder limpiarla por dentro. Claro, no puedo limpiarla del todo, solamente puedo limpiar hasta donde me llegue el brazo. Por suerte, la parte de dentro no estaba muy sucia, solamente tenía algún chorretón de la vaporeta, de cuando tira la presión del agua, pues a veces cae un poquito por dentro, pero no estaba muy sucia. La verdad es que está mal hecha esta puerta, pero bueno, es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Y bueno, una vez ya termino con la vaporeta, con la limpieza esta de la persiana, lo que voy a hacer es limpiarla con un estropajo y un poquito del desengrasante, que ya lo tenía aquí fuera. Le pongo un poco y le voy restregando con el estropajito, voy mojando en agua y voy restregando poco a poco para ya terminar de eliminar pues toda esa suciedad que queda ahí, porque ya por más que le daba con la vaporeta no salía. Entonces digo, no voy a perder más tiempo, le doy con un estropajito para quitar ya lo que queda y luego lo retiro pues con el paño de microfibra, y de esta manera pues te queda súper bien. Así que nada, sigo con la limpieza de la persiana y ahora continuamos. Ahora vamos con la parte de dentro de la puerta, toda la parte interior, que había muchísima suciedad también. Primero con el aspiradorcito voy a ir quitando todo el polvo y toda la suciedad que había, tanto por dentro como en la zona de fuera, que había ahí un montón de cosas. Ya yo no sé si era polvo, caca de paloma, ya sinceramente no sé lo que era. Y esta zona de aquí que no podía meter el otro aspirador, pues metí este con el palo largo y saqué todo lo que había por ahí detrás, que estaba todo metido en una esquinita, y no podía meter ni escoba ni nada más, solamente podía con el tubo del aspirador. Y voy a quitar bien por los rincones y también por la parte de abajo de la máquina del aire, que también había bastante suciedad y bueno, todo lo que el viento sopla pues se queda metido por los rincones. Entonces de esta manera lo quito bien. Ahora voy a darle una pasadita rápida a la máquina del aire. Voy a hacerlo antes de seguir con la persiana porque así ya me olvido de esta parte de aquí y la dejo lista. Para ello voy a usar la piedra blanca y el estropajo de aluminio para poder rascar bien todo ese óxido que se había generado, me imagino que de la humedad, de la lluvia, aunque está bajo techo, pero al estar a la intemperie, pues a veces de la humedad y del relente de la mañana, pues suele generar este pequeño óxido. Pero bueno, no pasa nada. La piedra blanca es maravillosa. Si tenéis una máquina de aire que esté un poquito oxidada, le podéis dar. Hay algunas manchas que ya están tan... Se ha comido tanto la pintura que no sale. Pero las que son más superficiales o solamente es mancha que no ha llegado a romper la pintura, se van súper bien, se quitan muy fácil. La zona de la rejilla la voy a desmontar otro día porque llevaba como unos tornillos, estaba suelta por un lado, pero llevaba unos tornillitos. Entonces, como ahora mismo no tengo operativa la ducha, porque estamos haciendo la renovación del baño, cuando ya la tenga operativa, la sacaré y la meteré en la ducha para limpiarla bien. Tampoco tenemos operativo el fregadero, así que nos estamos apañando solamente con el lavamano y es bastante, bueno, es un lavamano pequeño, normal, y según qué cosa, pues no me cabe bien para lavarla. Entonces esa rejilla más adelante la quitaré y la limpiaré. Pero bueno, creo que el resultado se nota bastante, podéis ir atrás al vídeo y ver cómo estaba antes, y la verdad es que estoy bastante contenta en cómo se ha quedado. Y bueno, una vez ya termino con la máquina del aire, voy a darle a la parte de dentro de la puerta, como os he dicho antes, ya había quitado todo el polvo, entonces con la vaporeta le voy a ir dando tanto por la zona de fuera como la de dentro
para quitar toda la suciedad. Y una vez ya le he dado todo con la vaporeta, fijaros toda la suciedad que ha salido de toda esa zona de ahí. Voy a quitarla para que no salga por ese pequeño desagüe que hay ahí, que cae abajo, que es para cuando llueve, que no se inunde el balcón, pero cuando llueve pues es agua limpia, no quiero que caiga suciedad a la gente que está abajo, porque es bastante antihigiénico tirarle suciedad a los vecinos. Así que nada, voy a quitarlo con un papel para tirarlo a la basura y quitar de ahí pues toda la porquería que quedaba. Y una vez he retirado esa suciedad, me voy a poner a limpiar ya lo que queda con agua y Cif. Lo estoy haciendo así y la verdad es que me está funcionando súper bien. En vez de poner el Cif directamente, lo que hago es diluirlo con agua, porque como voy a gastar tanta cantidad de producto, pues prefiero hacerlo de esta manera. Además queda más diluido y es mucho más fácil a la hora de retirarlo también. Tiene hace la misma función, quita la suciedad igual. Lo único que si es para algo muy concreto y hay mucha suciedad, pues sí que cojo un poquito de producto directamente y lo pongo donde quiera quitarlo. Pero para cosas así que son grandes o que no tiene tanta suciedad, porque ya la he quitado con la vaporeta, pues poniéndolo así me está funcionando súper bien para limpiar todas las ventanas. Lo mismo lo he hecho con el resto de ventanas de casa, ya lo visteis en el vídeo anterior, que limpié las ventanas de las habitaciones, solamente enseñé una, pero bueno, las he hecho todas iguales, al igual que las del comedor. Es una manera sencilla de hacerlo, lleva su tiempo, pero ya os he dicho que con la vaporeta, genial. Si no hubiese tenido la vaporeta, pues hubiese tenido que restregar un poco más las persianas, no pasa nada, pero de esta manera es que se quedan súper limpias. Y bueno, para estos rayones de aquí os quería enseñar que con el Cif, si tenéis algún rayón en el aluminio, si le dais un poquito con un estropajo, se queda súper bien, se van todos los rayones. También os lo enseñé cuando limpié la nevera, que tenía como unos rayoncitos negros de algún golpecito o algo, y la verdad es que quita cualquier tipo de rayón y de suciedad. Fijaros que ya no queda absolutamente nada. Y bueno, voy a seguir con la limpieza de la puerta y de toda la zona de la ventana. Ya lo que me queda es terminar de rematar, limpiar cristales. Los cristales estaban asquerosísimos. No sé cuánto tiempo llevaban sin limpiarse, pero estaban súper sucios. Pero no pasa nada. Voy a terminar de quitar todo el polvo y ya todo lo que queda. Y ahora vamos con los cristales. Y bueno, ya para rematar, como os he dicho antes, voy a darle a los cristales. Primero los limpié con un paño húmedo de microfibra para quitar la suciedad que había. Una vez le quité la primera capa de suciedad, volví a darle con el paño otra vez limpio, enjuagado, para ya retirar todo el exceso que quedaba de suciedad, de polvo, de lo que fuese. Luego le di con el Cif diluido en agua a los cristales
para quitarle ya lo que fuese que quedase, ya se había ido con esa última tanda. Y luego lo que voy a hacer es con el limpiacristales de Mercadonas, que ya sabéis que es mi favorito, pues ya le doy para dejarlos pues súper brillantes. Este producto es que me encanta cómo deja los cristales y los espejos. Y ahora, familia, os dejo el resultado final. Aquí tenéis cómo ha quedado la persiana, de cómo estaba antes y toda la zona que he limpiado de esta puerta. Estoy súper contenta con el resultado porque es muy sacrificado esta limpieza, pero merece la pena ver el resultado final. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.